Muy buenas tardes a todos. Hoy vamos a hablar de un nuevo tema dentro de la disciplina de la mercadotecnia. El tema que hoy vamos a comenzar se denomina estrategias de precios. A partir de este momento, muchachos, vamos a hablar de todas las condiciones en esa importante variable del marketing que se denomina el precio. Quiero comenzar haciendo mucho énfasis en mencionarles, porque esto quiero que lo tengan siempre en mente, que el precio es la única variable del marketing que produce dinero. Recordemos que básicamente nosotros hablamos en el marketing tradicional de 4 variables: producto, precio, plaza y promoción. En el marketing de servicio y en el marketing moderno, además de esas 4 variables, hablamos de 3 variables más, que son los procesos, las personas y la presencia física. De esas 7 variables, la única variable que produce dinero es el precio. Por lo tanto, es un factor crítico de éxito en el desarrollo estratégico de cualquier producto o servicio dentro del mercado. Comencemos entonces a hablar de la variable precio. Voy a compartir con ustedes la pantalla para que todos puedan ver el material que he colocado y que van a encontrar en el aula como apoyo al desarrollo de esta clase. Bueno, vamos entonces a hablar del tema de la estrategia de precio. Quiero que inicialmente miremos estos diferentes conceptos que aparecen allí: arriendo, interés, comisión, prima, derechos, honorarios, salarios y tarifas. Miren que a pesar de que existen diferentes nombres para categorizar las condiciones o los elementos que les estoy mencionando, todos tienen una condición común: representan el precio que se paga por un servicio específico. Por ejemplo, cuando nosotros pagamos el uso de la tarjeta de crédito, ese precio que pagamos se llama el interés. Sin embargo, cuando lo que estamos pagando, o el precio que estamos pagando, es por una póliza de servicio, recibe el nombre de prima de servicio. Cuando estamos pagando nuestro transporte aéreo o cualquier otro tipo de transporte, se denomina la tarifa que estamos pagando. Cuando somos empleados o somos ejecutivos de una organización o utilizamos nuestros servicios profesionales, puede denominarse en cualquiera de los 3 casos como salario, como honorario o como comisión, que es precisamente el tema que se relaciona con los que trabajamos en el área comercial. ¿Qué es el precio? Existen diferentes definiciones del precio. Yo utilizo esta, que es muy práctica, que es muy común. Se dice que es la cantidad de dinero que se cobra por un producto o servicio, o la suma de los valores que los consumidores dan a cambio de los beneficios de tener o usar un producto o un servicio. Pero vamos a mirar fundamentalmente cuáles son los factores que debemos tener en cuenta al considerar el precio. Hay 3 factores que son fundamentales al momento de establecer, de considerar la política de precios que vamos a manejar. La primera es conocer la oferta, es decir, conocer el costo de los productos que pretendemos comercializar en el mercado. La segunda, conocer la demanda. Quiere esto decir que es muy importante conocer nuestro consumidor, conocer nuestro cliente, conocer nuestro mercado. Y por último, tener muy claramente definido el posicionamiento. Recordando que el posicionamiento es el nivel de recordación que tienen los clientes de nuestro producto o de nuestra marca en su mente. ¿Por qué es importante considerar el factor del posicionamiento? Porque es el elemento que nos hace diferente a cualquiera de nuestros competidores. Dentro de las diferentes variables o dentro de los diferentes factores que se tienen en cuenta para fijar el precio, podemos encontrar muchos factores. Sin embargo, yo les voy a mencionar 6 factores fundamentales en particular, porque son los que principalmente se tienen en cuenta al momento de establecer los objetivos para la fijación del precio. La primera es la de maximizar los beneficios. Es decir, nosotros podemos colocar el precio de un producto o el precio de un servicio
pensando en los beneficios económicos que nos pueda generar. Es decir, existe la posibilidad de que si nosotros colocamos un precio alto, la rentabilidad va a ser mucho más rápida, probablemente, por la diferencia de precios o la diferencia entre precios y el costo que tiene para nosotros el producto. Si nosotros colocamos un precio relativamente bajo con respecto a los competidores que existen en el mercado, es probable que el volumen se pueda incrementar y por lo tanto podamos tener un mayor nivel de ingresos. Eso, hago énfasis, probablemente porque no está garantizado al 100% ninguna de las dos opciones. Otro de los objetivos es mantener o ampliar la cuota del mercado, es decir, la participación del mercado. Se dice que la sostenibilidad a través del tiempo de un producto o de una marca depende mucho de la participación que tenga en el mercado. Cuando hablamos de la participación del mercado, referenciamos esa torta donde están todos los participantes del mercado. Es decir, estamos nosotros y están nuestros competidores. Es muy importante saber de esa gran torta qué participación tenemos nosotros. El manejo del precio permite en determinado momento ampliar nuestra participación, incluso permitir que otros competidores puedan entrar a esa torta del mercado. Es muy importante tener en cuenta otro factor que ya les he mencionado en otras oportunidades. Esta torta de la cual estoy hablando no es elástica. Es decir, si nosotros pretendemos ampliar la participación dentro de ese mercado, necesariamente tenemos que quitarle espacio a alguno de los competidores que están allí. Y si por el contrario estamos entrando al mercado, apenas estamos en condición de entrar al mercado, o hay un nuevo competidor que está entrando al mercado, también tiene que quitarle espacio a alguno o a muchos de los que están dentro de ese mercado, porque esta torta no es elástica. Otro de los objetivos es ganar nuevos mercados. Es una estrategia utilizada por muchos empresarios que con el objetivo de entrar a competir en nuevos mercados, de lograr comenzar a ganarse un espacio dentro de ese nuevo mercado, utilizan estrategias que más adelante vamos a mencionar, como es estrategias para entrar a nuevos mercados que se denominan estrategias de penetración, por ejemplo. Es decir, lograr bajar el precio de nuestro producto para facilitar la entrada a un mercado. Otro tema muy importante es la rentabilidad que puede generar el capital invertido. Todo negocio, aunque si bien es muy cierto que las condiciones comerciales generan como consecuencia el resultado de la rentabilidad del capital que hemos invertido, en algunos casos muchos inversionistas, muchos empresarios piensan primero en el retorno de la inversión que en la consecución a largo plazo de un mercado que le permita generar capital y mantener sostenibilidad a través del tiempo. Pero puede ser uno de los factores. Otro factor que es muy importante y que se utiliza mucho en el concepto del marketing, sobre todo para manejar condiciones estratégicas a corto plazo, es el de incrementar las ventas. Sabemos que en muchos mercados, a pesar de que hoy el mercado nuestro está sufriendo una metamorfosis debida precisamente al ingreso de nuevos formatos de comercialización con descuentos duros. Sin embargo, una estrategia a corto plazo, como les mencionaba hace un rato, lograr incrementar las ventas a través de promociones. Con esto hay que tener muchísimo cuidado porque uno de los factores que garantiza el éxito de una promoción o de una oferta de un producto o de varios productos depende precisamente del tiempo en que esté ubicada en el mercado. Porque de lo contrario, se puede volver paisaje y nos va a impactar directamente en la rentabilidad. Y otro de los objetivos que también se establece al momento de colocar el precio es establecer barreras para evitar entradas de nuestros competidores. En algún momento hablábamos de las 5 fuerzas de Porter como uno de los elementos que nos permite a nosotros dimensionar la atractividad del mercado. Si existe un mercado donde todos los precios o todos los competidores que están allí manejan precios bajos, realmente no es rentable, no es atractivo entrar a ese mercado. En algunos casos no está dentro de las prácticas no santas, pero sin embargo se maneja en algunos casos manipular el precio, es decir, bajar el precio para evitar que nuevos competidores entren a hospedarse en ese mercado en el cual
ya nosotros tenemos algún espacio ganado. Existen tres factores muy importantes que hay que tener en cuenta al momento de seleccionar o de fijar el precio de los productos. El primero es el costo de los productos. Es una de las prácticas más utilizadas en el mercado. ¿Por qué es una de las prácticas más utilizadas? A pesar de que compite directamente con los principios del marketing, porque es mucho más fácil calcular el precio y manejar las condiciones del precio. Es decir, nosotros establecemos cuáles son los costos del producto, evaluamos cuál es la rentabilidad que esperamos de esa inversión que estamos haciendo y de esa forma colocamos el precio del producto. Cuando nosotros definimos esta fórmula del costo del producto para establecer el precio, nos permite a nosotros cobrar el menor precio posible dentro del mercado. ¿Y cuál es el menor precio posible que se puede cobrar? Aquel que es igual al costo del producto, es decir, el punto de equilibrio. Obviamente, no es una condición estratégica agradable ni rentable. Sin embargo, en algunos casos, precisamente cuando se manejan portafolios bien interesantes de productos y además se cuenta con un músculo financiero interesante, en determinado momento se puede manejar esta condición. Hay algunos empresarios que lo hacen, es decir, a manera de inversión. Sin embargo, no es precisamente la estrategia más importante con la cual cuenta un empresario para establecer el precio. Contrario a este, está al otro extremo el otro factor fundamental para fijar el precio, que es el valor percibido de los clientes. Es decir, colocar el precio sobre la base del valor que perciben los clientes. Me permito en este espacio recordar lo que es el concepto de valor. Lo hemos mencionado varias veces como la definición de la condición o la disposición que tiene el consumidor de pagar por un producto sobre la base de los beneficios que percibe. Es decir, entre mayores beneficios perciba, mayor es la disponibilidad o la disposición que tiene de pagar por un producto. De esta forma, podemos considerar un factor muy importante, que si nosotros establecemos los precios sobre la base del valor percibido, nos permite cobrar el máximo valor que se puede cobrar en el mercado. ¿Y cuál es el máximo, el máximo precio? ¿Y cuál es el máximo precio que podemos cobrar? Aquel que está dispuesto a pagar el consumidor. Miren entonces los dos factores. Ahora, cuando hablamos del concepto del marketing, que es identificar esas necesidades en el mercado para luego de una mezcla de marketing lograr satisfacerlas, quiere esto decir que cuando utilizamos esta estrategia o este concepto del valor percibido, estamos alineados a las estrategias del marketing como concepto general. Los otros factores que se consideran también al momento de fijar el precio son factores internos y factores externos. Los factores internos tienen que ver, uno, con los objetivos de los inversionistas. Dos, con los objetivos de la mezcla de productos. Concretamente son esos dos factores. Es decir, muchos empresarios, sobre todo cuando se manejan grandes portafolios de productos, manejan los precios o establecen políticas de precios muy acorde con el manejo que se le da a cada uno de los productos que hacen parte de la mezcla de productos o del portafolio de productos. Dentro de las condiciones externas, hay dos factores que influyen mucho en la determinación o en las políticas de fijación de precios. Estos dos factores son, primero, los precios de los competidores. Por muy diferente que sea nuestra propuesta de valor, es muy importante que tengamos en cuenta que los precios establecidos no pueden estar desfasados con respecto al grupo de productos que están allí compitiendo con nosotros, incluso si no somos líderes en el mercado. Y la otra condición que también es muy importante es la naturaleza del mercado y las condiciones de demanda que puedan estar manejándose en ese momento en el mercado. Miremos en esta imagen que tienen ustedes allí las dos condiciones de cómo se puede trabajar, cómo se puede desarrollar y cómo se puede visualizar la fijación del precio basado en el costo y la fijación del precio basado en el valor.
quiero hacer esta comparación para que ustedes puedan determinar y sacar sus propias conclusiones, incluso los que están pensando en ser empresarios a futuro o que en este momento ya tienen, desempeñan cargos administrativos, cargos de dirección, donde tienen en determinado momento que definir estas dos políticas. Miremos entonces cómo la fijación del precio basado en el costo, primero, ¿qué se hace? Se diseña el producto, se piensa en el producto y posteriormente se determinan los costos de esos productos. Una vez que se hace ese enfrentamiento entre el diseño del producto y los costos del producto, se le asigna el precio sobre la base del costo. A partir de allí, se está pensando entonces en que la etapa siguiente representa tener que convencer a los compradores reales y potenciales de comprar el producto sobre la base del precio que hemos establecido. Es decir, se corre el riesgo de que hay un mayor esfuerzo para lograr convencer a esos compradores justificando el precio que le hemos colocado al producto. Cuando colocamos el precio sobre la base del valor, lo que hacemos primero es evaluar las necesidades del mercado, evaluar las necesidades del consumidor y conocer las percepciones de los clientes potenciales y actuales. Si nosotros conocemos esas condiciones, ese comportamiento del consumidor y el comportamiento del mercado, fijamos un precio sobre la base del valor percibido. Es decir, estamos alineados directamente con respecto a los conceptos del marketing como tal. Posteriormente definimos o determinamos cuáles son los costos y finalmente diseñamos el producto que vamos a sacar al mercado en el cual la propuesta de valor esté alineada con el precio meta que estamos cobrando. Miremos entonces, y lo dejo para la reflexión de cada uno de ustedes, cuál de las dos estrategias está ceñida más al concepto del marketing y cuál de las dos estrategias puede en determinado momento representar una mayor facilidad de poder entrar a competir sobre diferentes factores, pero teniendo en cuenta que el elemento más importante de competitividad que nosotros tenemos en el mercado es la propuesta de valor, es decir, aquella condición que nos hace diferente a nuestros competidores. Hago una recomendación muy importante. Establecer propuesta de valor sobre la base del precio no es sostenible a través del tiempo. ¿Por qué no es sostenible a través del tiempo? Porque si al mercado llegase a entrar un competidor con un músculo financiero mayor que el nuestro o con una capacidad de racionalizar los costos, podría en determinado momento igualar nuestros precios y quitarnos esa propuesta de valor, ese factor que nos hace diferente a los demás. Es decir, pensemos siempre en que la propuesta de valor la soportemos en otro tipo de beneficios que nos permita ser sostenible a través del tiempo. Existen diferentes políticas para fijar el precio. Yo les voy a mostrar algunas de esas políticas para fijar el precio o de los elementos que tenemos nosotros para fijar el precio. Hablemos inicialmente de línea de producto. Habíamos comentado en la diapositiva anterior cómo dentro de los factores internos se ciñen como un parámetro para determinar el precio del producto. Es decir, considerando la línea de producto, la mezcla de productos, que son las diferentes dimensiones que tenemos en el producto. Recordemos entonces, solamente a manera de recordación, las tres dimensiones fundamentales que tenemos dentro del portafolio de productos: la amplitud de la mezcla, la extensión de la línea y la profundidad de la línea. La combinación de esas tres dimensiones es, en algunos casos, el parámetro más importante para nosotros determinar la fijación del producto, la fijación del precio de un producto o de la mezcla de productos. Otra opción muy utilizada hoy es colocar los precios, recargando el precio o estableciendo políticas de mayor rentabilidad en los productos opcionales. Sobre todo, cuando hablamos de productos de alta tecnología, se manejan estos conceptos del producto opcional. Si nosotros observamos hoy la modernidad y la innovación, por ejemplo, en el caso de los computadores personales, cada día vienen más sencillos, con el fin de poder establecer un factor de rentabilidad
en los elementos o en los accesorios opcionales que le podemos colocar a nuestro producto. Otra de las condiciones para fijar el precio del producto es concentrarnos igualmente en los productos cautivos, es decir, aquellos productos que deben ser utilizados con el producto principal. Por ejemplo, hoy en día, seguramente muchos de ustedes han vivido la experiencia de observar cómo el precio de las impresoras se ha reducido con base en lo que fue en el pasado. ¿Por qué se maneja este tipo de estrategia? Porque el producto cautivo, ¿dónde está? Si nosotros compramos una impresora para nuestro uso, ya sea doméstico o empresarial, sabemos que a partir de allí estamos ligados a la compra de la tinta y a la compra de otros accesorios. Es decir, en ese producto que está allí cautivo es donde se centra la rentabilidad de todo el conjunto que constituye el kit de un producto completo. Y otra condición también muy utilizada es el manejo de los productos colectivos. Hoy, muchas empresas, interna y externamente, desarrollan muchas estrategias de co-branding o de co-marketing, manejada a través de los famosos combos de productos. Es decir, es una estrategia a través de la cual un producto posicionado en el mercado puede jalonar a otro, incluso se combina la rentabilidad combinando adecuadamente los precios de los diferentes productos que hacen parte de ese combo. Esta es una estrategia muy utilizada hoy en muchos productos, incluso de consumo masivo. Otra de las estrategias utilizadas y hay que considerar allí, como se lo mencioné hace un rato, es la fijación de los productos nuevos. Cuando nosotros entramos a un nuevo producto, podemos manejar dos conceptos. O utilizar inicialmente un precio para capturar el mayor valor o el precio más alto del mercado, que se denomina una estrategia de desnatado, o utilizamos una fijación de precios para penetrar el mercado, es decir, un precio por debajo de los demás. Cuando nosotros establecemos una estrategia de desnatado, nos permite, desde el primer momento en que llegamos al mercado, posicionarnos como un producto de alta calidad, considerando sobre todo que en nuestro medio, por condiciones culturales, existe una asociación permanente en la relación que establecemos de precio y calidad. Es decir, para nosotros, por condiciones culturales, cuando observamos que un producto tiene un precio alto, inmediatamente lo estamos asociando a un producto de excelente calidad. Y estos son paradigmas que existen en el mercado. Por esa razón, nosotros como mercadólogos podemos jugar con esa condición de ese paradigma y en determinadas condiciones, en determinadas regiones donde esta cultura está muy afianzada, está muy arraigada en la mente del consumidor, es una estrategia muy importante para comenzar a ganar espacio desde el momento en que entramos a un mercado. La otra estrategia es la estrategia de penetración, es decir, utilizar inicialmente un precio muy bajo, incluso por debajo de los demás competidores, para posteriormente ir ajustándolos. Sin embargo, se corre un alto riesgo. Si nosotros entramos a un mercado con un precio bajo y al poco tiempo pretendemos ir ajustándolo, ¿tendría alguna justificación si nuestra propuesta de valor es la misma? No la tendría. Y esta es una de las razones por las cuales normalmente, sobre todo en mercado de servicio, en nuestra región, fracasan muchos negocios, porque inicialmente entran rompiendo el mercado con unos precios que, entre otras cosas, muchas veces generan unos elementos de competitividad que no son sostenibles en el mercado. Cuando quieren, al cabo de un tiempo, justificar la inversión que han hecho ajustando los precios gradualmente, lo que obtienen a cambio es un rechazo por parte de los consumidores. Ahora, en esta condición, yo les quiero dejar un mensaje claro. Hemos hablado en el pasado de las estrategias de competitividad de Porter. Y Michael Porter dice que una de las estrategias para lograr mantener un nivel de competitividad muy fuerte es el liderazgo de costos. Muchos empresarios recurren a la reducción del precio o a la estrategia de penetración a un mercado con los precios bajos
sin considerar sus costos. Aquellos empresarios que como primera opción bajan los precios para aumentar la participación en el mercado o para alcanzar los objetivos, al término del ejercicio, ¿qué pasa? Que no tienen un problema ahora, sino tienen dos. Uno, bajar el precio no garantiza incrementar la participación en el mercado, pero sí garantiza bajar su rentabilidad. Por esa razón, no es la opción más importante bajar los precios para mejorar la competitividad. De esta forma, les he expresado algunas de las estrategias más importantes. Las van a tener ustedes con un material de soporte gráfico, un material de soporte físico, para poder estructurar sus conocimientos sobre las diferentes variables del marketing. Muchas gracias, muchos éxitos y nos vemos pronto. Hasta luego.